Bienvenidos a la cátedra Método de Estudios, a la unidad número 2. La idea de esta unidad número 2 es comenzar a ver las técnicas de estudio y principalmente estas técnicas de estudios nos van a servir para sistematizar lo leído. Vamos a explicar un poquito en qué consiste, digamos, esta unidad y cómo vamos a trabajar. Trabajaremos de la siguiente forma. Cuando ustedes vean el nenito tocándose sus orejas, quiere decir que hay cuestiones para escuchar. Los ojos, cuestiones para leer. Cuando aparezca la mano con un lápiz, significa que hay alguna actividad pendiente o realizaremos alguna actividad a continuación. Y a su vez, cuando aparezca el signo de interrogación con el hombrecito pensando, indicará que debemos pensar o reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con estas técnicas de estudio. Las razones para sistematizar la información son varias, pero lo más importante es que esta sistematización de la información, si la logramos hacer correctamente, nos va a ayudar para lograr este estudio comprensivo que tanto hablamos durante la primera unidad. Sistematizar la información significa encontrarle alguna forma de organización para que esta información sea lo más sintética y clara posible y no tengamos que tratar de hacer algo que no se debe hacer en los estudios universitarios y terciarios, que es estudiar utilizando únicamente la memoria. Cuestión que es imposible ya que son varias materias, verán varios autores, tendrán varios capítulos en cada materia. Por esto, una de las razones importantes es lograr esta sistematización de la información. Como lo vimos también en la unidad 1, este estudio comprensivo va a depender muchísimo de lograr un buen nivel de lectura. Y aquí convendría que ustedes repasen lo que es lectura global o rápida y lo que es lectura analítica o comprensiva. Una vez que hicimos esa lectura global, que descubrimos el título, los subtítulos, las imágenes, podemos ir a la que es la lectura analítica. Y en esta lectura analítica es importante descubrir qué es un párrafo. Un párrafo es una unidad estructural significativa, es decir, es lo que le da sentido y coherencia a todo el texto. Generalmente está formado por varias oraciones. Hay párrafos que tienen muchas oraciones. A veces encontramos en el texto párrafos que están formados por una o dos oraciones nada más. Tienen sentido en sí mismo y se relacionan con la totalidad del texto, es decir, cada párrafo tiene un orden lógico que le ha puesto el autor y que me lleva a ir comprendiendo ese texto. ¿Cómo lo descubro dentro del texto? Bueno, comienzan con mayúscula y generalmente aparece lo que se llama un espacio antes de la mayúscula, un espacio vacío que se llama sangría. Y terminan en un punto y aparte, es decir, hay un punto y luego el autor baja un renglón para seguir escribiendo otro párrafo. Aquí lo que les voy a pedir es que en este momento busquen cualquier texto que tengan a mano y a ver si ustedes pueden descubrir cuáles o cuántos párrafos tiene el texto que ustedes han elegido. Bien, ¿cuáles son las partes de un párrafo o cuáles, digamos, de cómo está formado un párrafo? Bueno, un párrafo va a estar formado por lo que se llaman las ideas principales, las ideas secundarias y las palabras, frases de transición o nexos. Veamos una por uno. ¿Qué son las ideas principales? Las ideas principales van a ser el núcleo de pensamiento del autor. Es donde el autor coloca lo esencial, ¿sí? Estas ideas principales siempre dan sentido y coherencia
a todo el párrafo y pueden aparecer en todos los párrafos o a veces no. Es decir, a veces hay párrafos que solamente están compuestos por lo que vamos a llamar después ideas secundarias. ¿Cómo las descubro dentro del párrafo? Y primero tengo que preguntarle al texto, digamos, y a ese párrafo, ¿qué me dice el autor? ¿De qué habla este texto? Serían las dos preguntas esenciales. Y según lo que me conteste, ¿sí?, el párrafo, iré marcando y subrayando esas ideas principales. ¿Cómo las corrijo? ¿Cómo sé cuándo está bien una idea principal subrayada dentro de un párrafo o en todo el texto? Bueno, primero que todo siempre voy al título. Y el título ya me va a anticipar de qué se trata ese texto. Si yo empiezo a leer únicamente las ideas principales de corrido que marqué, todas juntas, y ese texto tiene sentido, es decir, me dice algo, lo puedo entender, entonces quiere decir que lo que subrayé está muy bien subrayado. Si por el contrario, otra forma de corregirlas es, por ejemplo, sacando del texto, es decir, no leo esas ideas principales, leo lo que quedó fuera de lo subrayado, y si el texto es confuso, pierde sentido, también quiere decir que lo que yo había subrayado estaba muy bien. Vamos a ver ahora lo que son las ideas secundarias. Las ideas secundarias también van a aparecer dentro del párrafo y dentro de un texto. Estas ideas secundarias son datos complementarios que van a ampliar, explicar, caracterizar e incluso ejemplificar ¿a quiénes? A las ideas principales. Es decir, el autor empieza a plasmar su núcleo de pensamiento en las ideas principales, pero después también dentro de lo que escribe, a veces ejemplifica, a veces amplía, a veces explica esas ideas principales y estas son las ideas secundarias. Se supone que estas ideas secundarias deben ser consideradas como para organizar la información y para dejar más claro el pensamiento reflexivo dentro de ese texto. Bueno, vamos a ver ahora también, como habíamos dicho, que dentro del párrafo y dentro del texto aparecen lo que son los nexos, conjunciones, preposiciones y frases. Estos nexos y conjunciones sirven para unir o conectar las ideas o argumentos. ¿Se acuerdan que decíamos que para corregir una idea principal de todo un texto yo tengo que leer de corrido todas las ideas principales que marqué? Bueno, en esa lectura de corrido voy a necesitar para unir una idea con la otra ciertos nexos que pueden ser preposiciones, pueden ser frases más cortas, que me van a dar esta idea total. Bueno, y llegamos por fin a nuestra primera técnica, que es la técnica del subrayado. Esta técnica del subrayado sirve para reconocer las ideas principales dentro de un texto y de un párrafo. Esta técnica del subrayado, como su nombre lo indica, consiste en subrayar, marcar dentro del texto las ideas principales, teniendo en cuenta que estas ideas principales, si yo después las extraigo del texto o no las leo, el párrafo pierde su sentido. Y que a su vez estas ideas principales tienen o contestan las preguntas de qué me habla el párrafo, qué dice acerca de esto. ¿Y qué dice acerca de qué? Siempre tomando referencia que el tema va a estar indicado por el título o los subtítulos que tenga ese texto. Aquí va una recomendación. Para realizar la técnica del subrayado es conveniente elegir dos colores diferentes. Un color para las ideas principales y otro color para las ideas secundarias. ¿Cuándo sé yo que está bien la técnica del subrayado? Cuando
Mi texto, digamos, no quedó pintado de dos colores absolutamente todo, desde el título hasta la última palabra del texto, porque acuérdense que la idea de la técnica del subrayado es acotar la información, es sistematizarla, es dejarla más reducida. O cuando subrayé demasiadas ideas secundarias y pocas ideas principales, también sería que mi técnica del subrayado está mal aplicada. O cuando a veces son tan pocas las ideas principales que si yo tuviera que hablar sobre el tema, eligiendo solamente esas ideas principales, me quedo sin argumentación, cosa que sería muy poco beneficiosa al momento de un examen.